El día de hoy les voy a hablar sobre la posibilidad de que en el Mundial del 2026 participen 8 selecciones de la CONCACAF. A continuación. Y es que muy probablemente ya sepan que la FIFA hace un par de años aprobó la ampliación de cupos en la Copa del Mundo a partir de la edición del 2026, porque actualmente son 32 las selecciones que juegan esa fase final de la Copa del Mundo, y a partir del 2026 ya está aprobado que van a ser 48 las selecciones que lo disputen. La última vez que se cambió esto fue de 1994 al 98, porque en Estados Unidos 1994 la jugaron 24 selecciones, y a partir de Francia 1998 fueron 32, y ya oficialmente en Qatar 2022 va a ser la última vez que se dispute con 32 selecciones para en el 2026 pasar a 48. Bueno, y esto obviamente va a aumentar la cantidad de cupos que va a tener cada una de las confederaciones para clasificarse al mundial. A todas les va a afectar y a todas evidentemente les va a aumentar la cantidad de cupos que va a tener. Entonces, primero, antes de ir a hablarlo de CONCACAF específicamente, les voy a contar cómo va a ser esa ampliación de cupos, es decir, cuántos cupos tenían cada una de las confederaciones antes, o cuántos tienen actualmente, digamos, antes del Mundial del 2026, y cuántas tendrán para ese Mundial que se va a disputar dentro de 6 años. Iniciamos con la Confederación Asiática, que actualmente clasifica a 4 selecciones y media al Mundial y va a pasar a tener 8 cupos y medio para ese Mundial del 2026. Seguimos con la Confederación de África, que actualmente tiene únicamente 5 cupos directos y va a pasar a tener 9, un aumento de 4 para las selecciones de África. Seguimos con la CONCACAF, que actualmente tiene 3.5 y va a pasar a tener 6.5. La CONMEBOL, que actualmente clasifica a 4 selecciones y media, pasaría a clasificar a 6 selecciones y media. La Federación de Oceanía, que actualmente tiene únicamente medio cupo, es decir, un equipo que se clasifica al repechaje, pasaría a tener una selección y media que se podrían clasificar al mundial. Y finalmente la UEFA, que actualmente clasifica a 13 selecciones a los mundiales, aumentaría en 3 su cupo para que sean 16 las selecciones europeas que se clasifiquen a los mundiales. Dentro de todos esos cupos que les estoy mencionando dan 48, es decir que ahí están incluidos las selecciones que sean anfitrionas de cada uno de los mundiales. El asunto es que para el mundial del 2026 es un poco más complicado que eso, porque como ya saben, se va a realizar aquí en la CONCACAF y va a estar organizado por 3 países, por México, Estados Unidos y Canadá. Entonces ahí cambiaría un poco el asunto, y eso es lo que les voy a comentar hoy. Bueno, y es que como ustedes saben, la selección anfitriona de cada mundial tiene su cupo asegurado a ese torneo que se va a disputar en su país. Por ejemplo, Rusia se clasificó directo al 2018, Qatar lo va a hacer en el 2022, Brasil en el 2014, Sudáfrica en el 2010 y así. El asunto es que no hay un antecedente de lo que va a suceder en el 2026, que van a ser 3 los países anfitriones. Lo más cercano que hay es en el 2002, cuando Corea y Japón organizaron ese mundial, pero tampoco se puede hacer una comparación igual, porque por ejemplo para Francia 1998 Asia tuvo 3 cupos y medio, y para el 2002 se les aumentó a 4 y medio contando a Corea y a Japón. Es decir, realmente solo tuvieron 2 y medio, y a partir de ahí siempre fueron 4 y medio. Pero ahora es una situación completamente distinta, porque para el 2026 va a ser la primera vez que CONCACAF tenga 6 cupos y medio. Entonces tampoco se puede igualar la situación, y lo que va a suceder es una situación atípica y que la FIFA tiene que resolver. Pero ¿qué podría hacer para resolverlo? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que evidentemente el cupo o los cupos que se le den a las selecciones anfitrionas se van a descontar de los cupos directos que va a tener la CONCACAF para ese mundial en las eliminatorias. Es decir, si al final la FIFA decide que va a ser una de esas selecciones la que clasifica directamente, pues a CONCACAF para las eliminatorias se le reduce a 5 selecciones y media que clasificarían por medio de ese torneo de clasificación. El asunto es que la FIFA evidentemente tiene que definir si va a dar
un cupo o 2 o hasta 3. Yo sinceramente quedé 3 cupos directos, es decir, que las 3 selecciones anfitrionas clasifiquen directamente a ese mundial del 2026, lo veo casi que imposible, porque sería bueno dejar nuevamente a CONCACAF con 3 cupos y medio, evidentemente quitando el camino a las dos más fuertes que son México y Estados Unidos, y tal vez por esa razón vería a CONCACAF anuente a hacer eso, pero creo que al final lo que van a definir entre la FIFA y la CONCACAF, a mi parecer, es que entre Canadá, Estados Unidos y México se jueguen un torneo, una triangular, y la selección que salga vencedora va a tener cupo directo y que las otras dos tengan que jugar la eliminatoria. Sí va a ser un poco raro que haya países que van a ser anfitriones del mundial y que tengan que ganarse su puesto en ese mundial, pero si es una situación completamente atípica de que son 3 los países anfitriones, entonces me parece que así podría ser como se resuelva. Pero bueno, tenemos muchos años por delante para definir este tema, y ya la CONCACAF en su momento y la FIFA también hablarán de qué sucederá, y eso entonces lo vamos a estar comentando conforme vaya sucediendo. Pero a lo que vinimos el día de hoy, ¿por qué les dije lo de las 8 selecciones de CONCACAF para ese mundial cuando en realidad son solamente 6 cupos y medio? Bueno, de hecho esto lo habló hace unas semanas el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, porque el asunto es que el torneo de repechaje funciona de una forma distinta a partir del mundial del 2026. Como les comenté, están todos los cupos directos, pero todas las confederaciones, exceptuando a la UEFA, tienen medio cupo más, es decir, Asia, África, Oceanía, Conmebol y CONCACAF, todas tienen un medio boleto. Y van a jugar un torneo de repechaje para sacar a las 2 selecciones que finalmente se van a unir a todas las otras que clasificaron directamente. Pero no van a ser 5 las selecciones que jueguen ese torneo de repechaje, sino que van a ser 6. Van a ser las 5 selecciones de todas esas confederaciones que les dije, menos la UEFA, más una selección más de la confederación que va a ser anfitriona del mundial, que en el 2026 sería la CONCACAF. Entonces CONCACAF para el mundial del 2026 no va a tener 6 cupos y medio, sino que va a tener 6 cupos y 2 medios, porque tampoco se les puede decir 7 porque no es que sea directo, sino que va a tener 2 cupos para ese torneo de repechaje. Entonces a CONCACAF, aparte de las 6 selecciones que van a clasificar directamente, va a tener la oportunidad de enviar 2 selecciones más a ese torneo de repechaje. Pero ¿cómo va a ser ese torneo de repechaje? Bueno, como les digo, primero las selecciones participantes van a ser las 5 de esos medios puestos de cada una de las confederaciones, menos de la UEFA, más un medio equipo más, una media selección más proveniente de la confederación que organiza el mundial. Entonces 6 selecciones. Las 4 peores rankeadas en el ranking FIFA de ese momento van a jugar en 2 llaves para que de esas 4 queden solamente 2. Y esas 2 se van a enfrentar a las que estaban mejor rankeadas, y de ahí las 2 ganadoras, las 2 selecciones ganadoras van a ser las 2 que se unan a todas las demás que clasificaron directamente para completar las 48 que disputen el mundial. Entonces, como ven, la forma para que CONCACAF en ese mundial del 2026 tenga a 8 selecciones participantes es que evidentemente, aparte de las 6 que van a ir directamente, las 2 que vayan a jugar ese torneo de repechaje logren quedarse con esos 2 puestos. Es una situación muy complicada. Si a mí me lo preguntan, yo de verdad lo veo casi que imposible, porque bueno, no van a jugar solas en ese torneo. Posiblemente esté, por ejemplo, Nueva Zelanda, que venga proveniente de Oceanía, o en África pueda estar Senegal o Costa de Marfil, o por ejemplo de Asia puede estar la misma Qatar, que tal vez no logre clasificar después directamente, y ni hablar de Conmebol, que perfectamente podría ser Ecuador o Venezuela. Entonces, bueno, tampoco sería un queque que esas 2 selecciones que vayan al repechaje por parte de CONCACAF logren quedarse con esos 2 cupos. Para mí lo más probable es que de hecho ninguna de las 2 clasifique, o lo más si acaso una. Entonces al final serían 7 selecciones de CONCACAF en el mundial. Pero bueno, ahí está la posibilidad evidentemente de que podría darse que en el mundial del 2026, luego de que en Qatar vayan a ser 3 o 4 selecciones de CONCACAF, pasen a disputarlo 8 en el 2026. Y de hecho hay un tema que esto también lo quiero hablar más adelante cuando ya pase el mundial
del 2022, pero que también lo podemos ir hablando de una vez, que es lo que significa para cada una de las selecciones de CONCACAF, o tal vez para algunas las más importantes, el hecho de que se aumente a partir del 2026 el cupo de las selecciones. Por ejemplo, a mi parecer, para México no cambia mucho. México siempre clasifica prácticamente. Tal vez pueda significar que no vuelva a suceder un susto como el que tuvieron los mexicanos en el 2014, que casi se quedan fuera. Para una selección como Estados Unidos significaría no volver a tener un accidente como el del 2018 y no volver a quedar nunca fuera de una Copa del Mundo. Para otra como Costa Rica, por ejemplo, a mi parecer significaría una obligación de clasificar a todos los mundiales, porque bueno, Costa Rica es la selección detrás de México y Estados Unidos que más veces se ha clasificado al mundial por parte de CONCACAF, y sí ha tenido sus malas épocas, sus malas eliminatorias y ha quedado fuera. Creo que el aumento de cupo significaría para Costa Rica una obligación de nunca más volver a quedar fuera de un mundial, y para otras como Honduras, por ejemplo, sería un reto de eso mismo, de no volver a quedar fuera. Y para otras selecciones, por ejemplo para Trinidad y Tobago, podría significar regresar a los mundiales. Para Panamá también, regresar a El Salvador también. Y por eso quiero saber qué opinan todos ustedes de este aumento de cupos que va a existir a partir del mundial del 2026, y que evidentemente lo que ustedes opinen va a ser muy influenciado dependiendo de dónde sean. Pero por eso mismo quiero saber, porque tal vez para su selección signifique una oportunidad de clasificar por primera vez a un mundial, para otras una obligación, o para otras quiero saber si creen que es una obligación clasificar o que si es nada más una oportunidad para volver a un mundial. Todo eso, por eso quiero que me lo den en los comentarios, que me digan de qué país son y qué significa para su selección que el aumento de cupos, digamos, para el mundial del 2026. Pero como les digo, primero hay que salir de lo que suceda en Qatar 2022, y una vez que pase ese mundial vamos a hablar de todos estos temas con muchísima más información y muchísimo más completo, porque ya se van a ir dando nuevas informaciones para ese mundial del 2026 que se va a disputar aquí en CONCACAF después de 32 años que se jugó el último mundial aquí en la CONCACAF, que fue Estados Unidos 1994, y en ese 2026 va a ser el cuarto mundial que se dispute en la Confederación de Norte, Centro y Caribe, nuestra confederación, la CONCACAF, luego de que ya se disputó México 70, México 86 y, como les digo, Estados Unidos 1994. Entonces, México, Estados Unidos y Canadá 2026, ese cuarto mundial de la CONCACAF va a ser muy emocionante, pero como les digo, todo a su momento. Faltan muchísimos años, faltan 6 años para ese mundial, y todo lo que suceda lo iremos viendo poco a poco conforme vaya pasando. Entonces, por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.